¿Se acuerdan que yo les dije que yo les iba a hablar acerca de 3 mujeres malas? Vamos a hablar hoy de la primera mujer, yo diría que la más mala que hayamos podido conocer en la Biblia. Esa mujer fue tan mala que dejó un legado, pero de maldad. Y ese legado es recordado en el libro de Apocalipsis, cuando Juan escribe las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, y hay una iglesia donde hablan de esta mujer. Y dicen, tú, pero tengo contra ti, tú que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Jezabel es un espíritu. Hoy en día, obviamente, basada en la historia de Jezabel, hoy en día es una entidad, es un espíritu que tiene unas características y ya ustedes van a saber, van a identificar de acuerdo a la historia de Jezabel cómo es, cómo se muestra Jezabel y cómo usted lo puede identificar, porque es una entidad. Entonces, esta historia se remonta en el periodo de los reyes. Acuérdate que Israel tuvo un periodo de reinado que comenzó con el rey Saúl, siguió con David, continuó con Salomón, que fue el rey más sabio de toda la historia, y luego Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Roboam, en el periodo del reinado de Roboam, el imperio, o bueno, Israel se dividió en dos. En el imperio del norte se conoció como Israel y el imperio del sur se conoció como Judá. El imperio del norte estaba conformado por 10 tribus y el imperio del sur solamente por 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Todos los reyes que empezaron a desfilar en todo el reinado del norte o en Israel, desde Jeroboam hasta el último de los reyes, todos, sin lugar a duda, todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Todos cometieron el pecado de su primer rey, que fue Jeroboam. En el reinado de los reyes de Judá, tuvieron buenos reyes, pero también tuvieron reyes malos, abominables, que hicieron lo malo. Eso hubo de todo. Pero todos los reyes del reinado de Israel, todos fueron malos. Y en estos reyes malos hubo uno llamado Acab. Acab fue uno de los reyes de Israel. La capital del reinado de Israel era Samaria y la capital del reinado de Judá o del reinado del sur era Jerusalén. Para tener en cuenta bien claro este concepto, habían 2 reyes en Israel, uno en el norte y el otro en el sur. Entonces, este reinaba en el norte y este Acab, él tenía una esposa, no se preocupe, tenía una esposa que se llamaba Jezabel y de ella vamos a hablar. Esta mujer, para empezar, ella ni era israelita, era una mujer que pertenecía a un país extranjero, era de los sidonios, ella era hija de reyes. Y usted sabe que esas alianzas de casarse mujeres princesas, hijas de reyes, se casaban con reyes para crear alianzas estratégicas y políticas en los tiempos antiguos. Y hoy en día también eso se ve, pues sobre todo los países que tienen todavía el concepto de monarquía. Entonces esta mujer, al ser del país de Sidón, o Sidonia, era Sidonia, sí, algo así, sí, es así. Esta mujer, ella obviamente no adoraba al Dios de Israel, ella era una mujer pagana, ella adoraba dioses falsos como Baal. Todos hemos escuchado eso. O sea, yo les he hablado mucho de Baal y Acera o Astarte, que es la misma diosa, la misma entidad, solo que le cambian los nombres de acuerdo a la cultura. Entonces era una mujer pagana, era una mujer que se casó con este rey que era israelita y ahí encontramos el primer mensaje, el yugo desigual. Esta mujer, dice la Biblia, que ella incitaba a su esposo Acab a hacer lo malo, a adorar dioses paganos. Cuando en una relación entre un hombre y una mujer en yugo desigual, el uno es cristiano y el otro es pagano o del mundo, casi siempre, la mayor parte de las veces, el que viene del mundo arrastra al cristiano hacia el mundo. Eso siempre pasa en los yugos desiguales. Por eso Dios prohíbe, cristiano se debe casar con cristiano. Dios prohíbe el yugo desigual. Eso está, ¿por qué? Porque eso es algo espiritual. Si ustedes, porque la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. O hay luz o hay tinieblas. Entonces no hay convivencia. Y eso pasó con este rey Acab. Se casó con una mujer
pagana, que tenía su culto a dioses paganos. Era una mujer caracterizada por la brujería. O sea, al tú ser parte de un culto pagano, pues obviamente automáticamente eso te hace eh, hacer cultos de hechicería, de brujería, pero también era una mujer hermosa. Era una mujer seductora, que seducía con su belleza, con su porte, pues era hija de reyes. ¿Qué se podía esperar de una mujer que en palacio lo tenía todo y que podía tener pues todo el cuidado de salud, de belleza y todo eso? Esa era Jezabel. Pero sucede algo y es que Jezabel, como era una mujer ambiciosa, ella no iba a aceptar las leyes de Dios, o sea, no tenía temor a Dios, obviamente no iba a aceptar su ley, ¿cómo es que se llama? Sí, las leyes de Moisés, la Torah, nada de eso ella lo iba a aceptar. Obviamente era una mujer que hacía como bien le parecía. Era una mujer ambiciosa porque resulta que el rey Acab vivía en un palacio y al lado de su palacio había un hombre que tenía una viña. O sea, era un tipo que tenía tierras y esa tierra la había heredado de su familia. Un paréntesis para poder entender lo que va a seguir ahora. Cuando la tierra de Israel o toda la tierra prometida fue repartida en el tiempo de la conquista, cuando Josué ellos conquistaron la tierra, ellos la reparten a las diferentes tribus. Zabulón le toca esta parte, a Aser le toca esta otra, a Neftalí esta, así. Todas las tribus fueron perdón, toda la tierra fue repartida a cada una de las tribus. ¿Qué sucede? La idea, porque ellos recibieron la tierra de parte de Dios, herencia de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, y a quien él quiera la da. Lo único que ellos tenían que hacer era administrarla. Eso es un principio de mayordomía. Entonces, todas las tribus recibieron su porción de tierra, excepto los de los sacerdotes. Ellos no recibieron tierra. Los de Leví, ellos no. Pero todos los demás recibieron su porción de tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que la tierra que recibía cada tribu iba a ser heredada de generación en generación. Entonces llega Acab y le dice a Nabot, que tenía una herencia familiar, véndeme tu viña, porque quiero sembrar mis legumbres, mis cebollas, mis ajos, mis tomates, mi todo eso. Véndemela, ¿cuánto quieres? Y él le dijo, no, no lo permita Dios que tal cosa haga. ¿Por qué? Por ese principio. Porque él había heredado la tierra de generación en generación y si él la vendía, le estaba dando un mensaje directo a Dios diciéndole, no me interesa tu tierra, por eso la vendo. Entonces, claro, eso lo sabía Acab porque él era israelita y él conocía la ley. Pero como su mujer, ¿qué le iba a importar una mujer pagana, una mujer idólatra, una mujer que no conocía la ley? A ella no le importaba. Hizo lo siguiente. Mira lo que ella hizo para lograr que como este no le vendió la tierra, porque le dijo, pon el precio, ¿cuánto quieres? Un cheque en blanco, ¿cómo fue? Y obviamente los reyes tienen riquezas, porque cuando ellos van a las guerras y ganan, traen botines y ellos se enriquecen, más el tributo que la gente paga por los impuestos, pues se enriquecen mucho más y los reyes no es la excepción. Pero resulta que el tipo no quiso vender su viña y esta mujer le dijo, no lo vendió, vamos a ver qué va a pasar. Pues resulta que la Jezabel agarró a dos testigos falsos y les dijo, ustedes van a hablar en contra de Nabot y van a decir que él blasfemó el nombre de Dios. Lo lleva a la corte a juicio y el hombre es encontrado culpable porque utilizó dos hombres malvados, perversos, y el pobre Nabot murió bajo una sentencia pública y él muere en un muro, en un lugar o en la salida del pueblo donde las sentencias y los juicios se hacen de manera pública. Y ahí cae el cuerpo de Nabot, un hombre inocente, dueño de una tierra que lamentablemente por capricho del rey, un hombre que no tenía autoridad o que no aceptó un no por respuesta, pero su mujer, porque el rey estuvo muy triste porque no le quisieron vender, o sea, hizo su berrinche. Y la mujer dijo, pero tú no eres el rey, vamos a ver cómo solucionamos el asunto y lo solucionaron de la peor manera, injusta, obviamente. Este hombre muere y una vez muere Nabot, el dueño de la viña, llega el profeta Elías. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que cuando un rey está ejerciendo su reinado, digámoslo así, en Israel o en Judá,
Siempre un rey, un profeta, siempre. Va a haber un profeta que es la voz de Dios a la par de un rey, siempre. Pues en esos tiempos estaba el profeta Elías. Yo les he hablado del profeta Elías, es un profeta que en una montaña en el Monte Carmelo, él desafió a 450 profetas de Baal, 450 profetas que estaban al servicio de esta mujer malvada, Jezabel. Y él los derrota en un duelo de profetas, donde él desafía a los profetas de Baal para que supuestamente el dios Baal lance fuego del cielo en el holocausto y no lo lograron. Y como no lo lograron y Elías sí lo logró, mandó a degollar a todos esos 450 profetas. Al escuchar eso, esta mujer, ella lo manda a, lo manda a perseguir, como quien dice, le da sentencia de muerte. Pero lo que llama la atención es que después que muere este hombre de manera injusta, Elías le da una profecía. Él le dice, mire, así como los perros lamieron la sangre de Nabot en Jezreel, así mismo van a lamer los perros la sangre de Jezabel y de Acab. Todos los hombres de la casa de Acab van a desaparecer. Y yo siempre les he dicho a ustedes lo importante que es conservar la descendencia. A pesar de que Acab no con bueno, sí, con Jezabel tuvo 70 hijos, dice la Biblia, pero fueron 70, él tuvo como 4 hijos, pero entre esos hijos tuvo nietos y más nietos y los bisnietos y todo eso, en total dieron como 70 hombres. Una de las profecías de Elías era que así como lamieron los perros la sangre de Nabot en Jezreel, así mismo van a lamer la sangre de Jezabel, del rey que no que permitió la injusticia prácticamente, y asimismo, y que todos los varones de la casa de Acab iban a desaparecer. Pero lo más terrible de toda esta profecía que lanzó Elías fue que Jezabel no iba a recibir una sepultura digna de una reina, porque ella era la reina, al fin de cuentas. Era mala, pero era la reina. El cuento fue que esa palabra se cumplió al pie de la letra de la siguiente manera. Pues resulta que el rey Acab fue a una guerra contra los sirios. Estaban en guerra, Israel con los sirios. Y dice la Biblia que hubo alguien que lanzó una flecha, de esas flechas que lanzan, y la flecha iba volando cuando el rey Acab estaba en la batalla. Y dice la Biblia que cuando, como ellos se forran en una coraza, pues de protección, pero entre una articulación y la otra, pues ellos tienen que tener un espacio, porque pues no puedes ponerte un, una armadura si no tienes forma de moverte, de nada te sirve si vas a la guerra. Entonces, en esa hendidura penetró esa flecha que lanzó un arquero enemigo de los sirios. O sea, de los sirios, el pueblo enemigo que estaba en guerra con Israel en ese tiempo, lanza la flecha y ¿qué crees? Le penetró justo en la hendidura donde es como quien dice el espacio que queda entre, pues en la armadura. Y ahí se murió el hombre. El hombre dice, paren los carros que me hirieron. Y ahí se muere. Dice la Biblia que los perros lamieron la sangre de Acab, el rey, y fue sepultado. O sea, se empezó a cumplir la profecía. Obviamente, cuando él escucha esta profecía en un principio, él empieza a llorar, se desespera, se arrepiente, pero como su maldad persistía, porque su esposa lo incitaba a hacer lo malo, pues obviamente el juicio de Dios llegó tarde que temprano. Lamentablemente los hombres de la casa de Acab terminaron muertos. Esa descendencia o esa familia o ese linaje de esos hombres se desapareció completamente. Pasaron el tiempo, muere el rey Acab, suben 2 hijos, tanto de Acab como de Jezabel, ellos suben al gobierno de Israel, pero también hacen lo malo y van muriendo, van cayendo y van muriendo. Entonces Dios levanta un hombre por medio del profeta Eliseo que se llama Jehú. Jehú es el siguiente rey que sucede a todo este linaje de reyes, pero no tiene nada que ver con la casa de Acab, y es el que ejecuta la orden o la ejecución de esta mujer llamada Jezabel.
ella es lanzada desde la parte de arriba de su palacio, es lanzada y ella cae. Y Jehú, pues obviamente él se va a comer, dice la Biblia que él se va a comer. Esta mujer cuando llega que vio Jehú y él empezó a hacer masacres y muertes y a matar a todos los hombres de, de la casa de Acab, ella se maquilló, dice la Biblia que ella se pintó con antimonio, que es, haga de cuenta, el maquillaje de moda de la época, se puso bonito, o sea, se arregló ella porque era una mujer hermosa, eso nada se lo quitaba. Pero Jehú, al saber que era una mujer seductora, sensual, él dijo, no, pues yo no subo y mandó a los eunucos. Los eunucos son personas al servicio de un gobierno, de un rey, y ellos son los que cuidan sobre todo las mujeres. Los eunucos, como ellos son castrados, pues obviamente no va a haber peligro de que en caso de que, usted sabe, no vaya a haber que, no vaya a ser que estos hombres, en caso de que abusen a una mujer, pues no se pueda, o sea, no queden en embarazo, porque pues solamente la castración son, usted sabe, este par. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, al haber una castración, estas mujeres, en caso de que sean violadas o abusadas por estos hombres, ellas no van a traer descendencia. Entonces, es por eso que los eunucos son los que lanzan el cuerpo de Jezabel, porque pues qué seducción va a tener un par de hombres de esto ante una mujer como ella. Dice la Biblia que Jehú se sienta a comer, a descansar y dicen, vayan y entierren a esta mujer, a esta maldita mujer, porque al fin de cuentas es una reina. Y cuando fueron a encontrarla, solamente encontraron el cráneo, las manos y los pies. Fue todo lo que quedó de Jezabel. Una mujer devorada por los perros y la sangre lamida por los perros. Una de las profecías que dio Elías era que todos los hombres de la familia de Acab que morían en el campo eran devorados por las aves. Y si morían en la ciudad, su sangre era lamida por los perros. Entonces, esa profecía que dio Elías se cumplió al pie de la letra. Y aquí nosotros vemos el legado malo, por cierto, de una mujer que hace lo malo delante de Dios. Para empezar, es una mujer pagana, idólatra, es una mujer seductora, manipuladora. Ella utiliza el nombre de su esposo para hacer lo que le hizo a Nabot, el dueño de la viña, que ella buscó testigos, utilizó el sello de su marido para falsificar cartas, haciendo ver de que Nabot era un hombre blasfemo, y ella armó todo una patraña para poder acusar a un hombre justo, utilizando la autoridad de su marido. O sea, era una mujer que no se sometía, era una mujer manipuladora, se hacía lo que ella decía, era una mujer hechicera, bruja, malvada, injusta, ambiciosa, o sea, todo lo malo que tú puedas encontrar en una mujer que no se sometía, esa era Jezabel. Entonces, en el libro del Génesis, cuando el apóstol Juan escribe estas cartas a las iglesias, hay una de las iglesias que dice, en esa carta, en esas 7 cartas, una de ellas que se le escribe, creo que es a Tiatira, a la iglesia de Tiatira, sí, a la iglesia de Tiatira, le dice, el Señor primero se presenta, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que tiene los ojos de llama de fuego, yo soy, o sea, el primero el Señor se presenta con una característica, luego le hace ver a la iglesia sus logros, sus valores, lo bueno que tiene esa iglesia, tú, tu arduo trabajo, tu fe, tú que esto, lo otro, tú testigo, no sé qué, o sea, todo lo bueno que esa iglesia le resalta y luego le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, pero tengo contra ti, tú que tolera, eso lo del primer amor se lo dijo a la de Efesios, luego le dijo a esta iglesia, tú que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Entonces, no es una mujer que se llamaba Jezabel en esa iglesia, sino era el espíritu de Jezabel, la entidad que representaba a esa mujer Jezabel del Antiguo Testamento, que fue la esposa del rey Acab, era la reina Jezabel, la reina de Israel en ese tiempo, que hizo todo lo malo o todo lo que una mujer no debe hacer cuando tiene pues un estatus de poder, o una mujer cualquiera que tenga su familia, que tenga su hogar y cumple con las características o con el perfil de Jezabel, es porque tiene el espíritu de Jezabel. Entonces,
tú que toleras a esa mujer, más bien que se arrepienta, dice el Señor en su carta, dice que se arrepienta o si no yo la tumbaré o la mandaré a la clínica o al otro mundo. Esa es la sentencia de Jezabel. Entonces aquí vemos el perfil de una mujer, un ejemplo que no debemos seguir. Una mujer que es todo lo contrario a una mujer virtuosa. En el libro de Proverbios, capítulo de 31, está la característica. Todo el capítulo 31 es la mujer virtuosa. O sea, esta mujer es la antítesis de la mujer virtuosa. Y esta es la historia de la mujer más mala que ha pisado las páginas de la Biblia o toda la historia bíblica y es todo lo que nosotros no debemos hacer, ni manipular, ni utilizar, o sea, ni abusar de la autoridad, porque aunque era una reina, ella no se sometía a la autoridad de su marido. No ser manipuladora, no ser una pagana, no ser una mujer idólatra, no incitar a que otros hagan lo malo, porque ella incitaba a su esposo a crear esos altares a dioses paganos. Así que no seas como Jezabel, cuida tu corazón porque de él mana la vida y que seamos mujeres virtuosas, como la de Proverbios 31. Usted puede leer todo el proverbio, el capítulo de Proverbios 31 y ahí habla de la mujer virtuosa. Nada, esta es la historia. En el siguiente capítulo les voy a hablar de una mujer, pero del Nuevo Testamento. Es una mujer que provocó la muerte de uno de los grandes, más grandes profetas del tiempo bíblico. Y pues ahí les di pistas más o menos para que sepan de quién voy a hablar. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una feliz noche. Chao.